Quiero hablarles hoy de un texto bíblico que personalmente, cuando lo encontré, sentí que encontré un tesoro. Me sentí como de esos cuentos donde un pirata busca y busca y busca un tesoro y encuentra el tesoro. Bueno, para mí este pasaje bíblico es precisamente eso. Es un tesoro. Para mí, yo lo considero, en honor a la verdad, la joya más grande del Evangelio de Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo número 10, verso 18, vamos a tomar lo que es la narrativa de las últimas horas de Jesús y de su resurrección, para apropiarnos de uno de los regalos más grandes que Jesucristo, por su resurrección, ha dado a los creyentes. Miren lo que dice este pasaje, Juan 10, 18. Dice Jesús, declarando lo que sucedería con él, él dijo de la siguiente manera: nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Me encanta este pasaje porque aquí no vemos a un Jesús que fue víctima de unas circunstancias, sino a un Jesús que voluntariamente fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Cuando Pedro, ¿se acuerda usted?, le rajó la oreja a aquel soldado, Jesús le dijo: hey, si yo quisiera, ahorita mismo yo puedo orar al Padre y me manda una legión de ángeles, pero esto no va a ser así. Y Jesús, a través de su sacrificio y lo que nosotros vemos de su llegada hasta la cruz del Calvario, había claridad de algo. Jesús no estaba yendo a la cruz como un víctima o como alguien vulnerable, que no tenía remedio, que le tocó por circunstancias humanas, por injusticias humanas, ir a la cruz. Todo por el contrario. Si él hubiese verdaderamente querido, no va a la cruz. De hecho, cuando él ora al Padre, él le dice: Señor, pasa de mí esta copa. Y obviamente que el Señor podía pasar esa copa, pero estaba escrito. Esa era la manera en cómo Dios iba a expiar los pecados de la humanidad. Pero a mí me encanta que Jesús no propone, sino que aclara lo que sucedería con él. Le dice: nadie me va a quitar a mí la vida. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y lo hago, dice, porque esto fue el mandamiento que recibí de mi Padre. Cuando yo leo esto acerca de Jesús, esto es lo que yo veo. Jesús tenía libertad para vivir según la voluntad de Dios. Jesús no vivía una vida manipulada por circunstancias, por personas. Vivió una vida libre para hacer la voluntad del Padre Celestial. Y esa es la misma vida que nosotros estamos invitados también por Dios a tener. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, fue a mostrar un ejemplo de una vida que obedeció a Dios, y en su resurrección también dice la Biblia que nosotros estamos incluidas, de manera de que ahora mismo nosotros vivimos vidas resucitadas. La Biblia dice, si usted vino en la mañana, el pastor habló acerca de que ya estamos resucitados con Cristo. No es que vamos a estar resucitados con Cristo, ya estamos resucitados con Cristo. Y no solamente eso, que dice, estamos sentados con Cristo ya en los lugares celestiales. Nuestra vida espiritual ya no es un muerto viviente. Nuestra vida espiritual ya es un alma que está en resurrección, está experimentando la resurrección de Cristo en esta vida ya. Entonces, si Cristo vivió, murió, resucitó
y tuvo la libertad para hacerlo así por la voluntad del Padre y para la voluntad del Padre, nosotros podemos replicar esa libertad también en nuestras vidas y vivir una vida en libertad. ¿Saben? La esclavitud ha sido siempre y será siempre una realidad humana. Cuando nosotros escuchamos la palabra esclavitud, siempre la asociamos a los siglos pasados. La esclavitud siempre ha sido desde la historia humana algo con el que el ser humano ha lidiado constantemente. Yo creo que la humanidad oficial y legalmente apenas tiene 300 más o menos por ahí años que la esclavitud legalmente se abolió. Porque en la antigüedad, por ejemplo, en el Imperio Romano, el 90%, escucha este dato, 90% de los ciudadanos romanos eran esclavos, de los que pertenecían al Imperio Romano, eran esclavos. La esclavitud siempre ha sido un problema, pero no crea que porque ya la esclavitud no está legalizada, ha dejado de existir. Siempre la humanidad lidia con la esclavitud, nada más que ahora tenemos nuevas formas de esclavitud. Déjenme darles algunas. Por ejemplo, esclavitudes emocionales. Esclavos a ciertas emociones, principalmente negativas, porque si fuéramos esclavos de la alegría, pues. Pero la generalidad es de que somos esclavos de emociones negativas, esclavos de ideologías, personas que dan su vida por ideología, personas que son activistas sin propósito, desde que se levantan hasta que se acuestan, todo es perseguir y perseguir actividad para poder alcanzar metas, esclavos del miedo también, esclavos del pasado. Hay personas que no disfrutan su presente porque siguen esclavos de su pasado, esclavos del pecado, esclavos de la opinión ajena, y esta es una de las esclavitudes más populares de la humanidad. No hago eso, dice uno, porque ¿qué va a decir la gente? Y si levanta, a veces hasta en la misma iglesia, estamos queriendo alabar a Dios con las manos en alto. Y pensamos, ay, pero es que vino el fulano, vino mi vecino. Y si me viera con la mano levantada, después va a andar diciendo mi hipócrita, ¿verdad? Esclavo de la opinión ajena. Nos pasa a todos. Esclavos de la imagen y de la perfección también. Esclavos del dinero y el consumo, que no se puede parar. Ya tenemos más que suficiente, pero queremos seguir. Eso es una esclavitud. Esclavos también ahora mismo de la tecnología. Ya ni al baño podemos ir sin el teléfono. Estamos en el baño y estamos durón. Y el ser humano cada día se inventa más formas de esclavitud. Pero en Cristo, queridos hermanos, esta es la buena noticia que nosotros tenemos. En Cristo podemos vivir en libertad. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Cristo podemos vivir en libertad. Miren lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis, como dice, verdaderamente libres. ¿Sabe? Hay falsas libertades. Si hay una verdadera libertad, también hay falsas libertades. Hay personas que creen que son libres porque pueden hacer lo que quieran, cuando quieran, a la hora que quieran, pero eso es una falsa libertad. Dice la Biblia que todo el que practica el pecado se hace esclavo del pecado. No puede parar después. No, dice uno, yo cuando quiera lo dejo. No lo deja. Muchas veces la vida, Dios tiene que usar eventos traumáticos en nosotros para que paremos cosas que nos tienen esclavizados. Yo recuerdo, este es un testimonio personal, mi papá tenía problemas, hubo un momento en su vida que tenía problemas con el alcohol, él tomaba. Y tengo memorias de estar de niña
en la parada del bus, allá en Monseñor Lescano, que era donde mi abuela vivía, esperando a mi papá y mi papá no llegaba. Y recuerdo que de repente un día estoy en la parada y veo venir a mi papá caminando bien ebrio. Pero no era tanto eso porque ya había visto esa escena antes en mi vida. Pero lo que a mí me impacta es que venía herido, traía sangre en las piernas. Y cuando yo vi eso, me asusté, me horroricé, porque mi papá venía sangrando. Y era algo que como familia teníamos que vivir. Ya mi papá se estaba haciendo esclavo del alcohol. Y recuerdo que mi papá me decía, no, esto yo lo dejo cuando yo quiera. Pero pasaba el tiempo y no lo dejaba. Hasta que un día pasó algo. Su hermano menor murió producto de una mala resaca. Murió ahogado en su vómito después de una noche completa de farra. Y eso hizo que mi papá se detuviera. Y muchas veces en la vida nos detenemos en cosas que creemos que tenemos libertad, pero ya estamos esclavos, solamente hasta que nos pasa un evento traumático. Pero ¿sabe qué es la buena noticia del Evangelio? Que Dios no necesita pasarle a usted por eventos traumáticos para libertar cadenas en nuestras vidas. No necesita Dios de darle eventos, a ver, que aprenda con esto. No, porque ya Él pagó el precio por nuestra libertad. Usted no tiene que vivir eventos traumáticos para ser libre de un mal hábito en su vida. Cristo, si usted vive la libertad en Cristo, Cristo puede romper toda cadena de esclavitud en nuestras vidas. Amén. Porque dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, le quiero ahora que usted pueda usar su mente. ¿Se imagina una vida sin estas esclavitudes? ¿Se imagina una vida donde sus relaciones no le controlen emocionalmente? Donde las mentiras no deformen la visión de su mundo. Usted se puede imaginar cómo sería su vida sin cargas de hacer y hacer sin propósito. ¿Cómo sería sin sus miedos la vida? ¿Cómo sería su vida sin el peso del pasado? Aquellos que muchas veces rumiamos demasiado en el pasado, en lo que nos hicieron, en lo que sufrimos. ¿Cómo sería su día si usted viviera una libertad de esa rumiadera del pasado? ¿Cómo sería la vida sin la presión constante de agradar a todo el mundo? Yo le quiero decir, si hay libertad que usted tiene que procurar más en su vida, es la libertad de la esclavitud, de querer quedar bien con todo el mundo. Porque eso es algo que por mucho que usted se esfuerce, no lo va a conseguir en este planeta. Ni Jesús le logró caer bien a todo el mundo, ni al sol de hoy, que ya Jesús ha dado prueba evidente de su gracia, de su amor, de su existencia, y aún con todo eso, no le cae bien a todo el mundo. Hace poco me salió en los videos gente que le dice, era un muchacho haciendo un experimento social y se va a las plazas de Estados Unidos, a los malls, y entonces él agarra su teléfono y le dice, ¿usted cree en Jesús? ¿Conoce a Jesús? Y la gente le decía, no, y se apartaban. Como que si la palabra Jesús fuera igual a la palabra, qué sé yo, Satanás. Así. Y son cosas, realidades humanas a las que nos tenemos que despertar. Pero no solamente nos tenemos, yo ya me quedé con esto aquí, mire. No solamente nos tenemos que despertar, sino que tenemos que procurar tener libertad en esas áreas de nuestra vida. Porque si usted y yo vivimos presos de eso, usted va a vivir una vida esclavizada. ¿Qué sería de su vida? Imagínese por un momento, si usted no tuviera la presión constante de agradar a todos, si no tuviera una obsesión por su imagen, los jóvenes principalmente.
si no tuviera esa ansiedad por tener, por gastar o por aparentar? ¿Qué sería de su vida? ¿Cómo estarían sus finanzas? Sin la necesidad de estar siempre conectados con nuestra tecnología. ¿Cuánto tiempo? ¿Sabía usted que ahora el promedio barato de las personas en el celular son de 6 horas al día? El más moderado. Los más moderados de hoy en día permanecemos 6 horas pegados al teléfono. Ahora imagínense los que ya cruzaron el umbral de la moderación. Estamos esclavizados, pero no es esa la vida que Dios quiere para nosotros. La vida que Dios quiere para nosotros es la vida de la libertad. Esa es la vida que Dios quiere para usted. Dígale a su vecino, Dios quiere que vivas en libertad. Que nada te haga esclavo. Por eso le pedí al grupo de alabanza, antes de la prédica, cantemos, ya no soy esclavo del temor, soy un hijo de Dios. Es importante reafirmar en nuestros corazones la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Ahora, déjeme darle 3 consejos bíblicos de cómo vivir cada día esa libertad. La pregunta es, ¿cómo se vive en esa libertad? Porque si yo vengo aquí y le digo a ustedes que el hombre tiene un problema de esclavitud, pero que Cristo nos hace libres, pero no le digo cómo en la práctica, en el día a día, en el diario vivir, podemos andar en esa libertad, usted saldrá de aquí y volvemos a lo mismo. Entonces veamos 3 maneras en las que la Biblia nos enseña que podemos vivir en esa libertad. Número 1 es manteniendo la permanencia en la palabra. Con atención y énfasis en la palabra permanencia. Algo que nos cuesta hacer en muchos aspectos de nuestra vida. Nos cuesta permanecer en los estudios, nos cuesta permanecer en los trabajos, nos cuesta permanecer muchas veces en el matrimonio, nos cuesta permanecer en muchos proyectos de nuestra vida. El ser humano tiene una lucha con la permanencia. Y esa lucha con permanecer, con estar, con seguir y estar ahí a largo plazo en cualquier cosa, es algo, queridos hermanos, que nos cuesta. Nos cuesta a todos. Pero en la permanencia está la clave de nuestra libertad. Ahora, esto no es una permanencia en cualquier cosa. La Biblia nos dice que estamos llamados a permanecer en una cosa, y es en la palabra de Dios. Que su fe en la palabra de Dios, su permanencia en la palabra de Dios, no sea de temporadas, una temporada sí, una temporada no, sino constante. Miren lo que dice Juan, capítulo número 8, verso 31 al 32. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No hay nada en este mundo que nos pueda garantizar a nosotros una vida en libertad fuera de la palabra de Dios. Hoy estaba hablando con los hermanos de allá del Raizón, y cuando tocamos el punto de que Dios vivifica nuestro entendimiento, que fue la prédica de las 5 de la mañana, yo les comentaba a ellos, yo les decía, hermano, cuando el apóstol Pablo escribió y dijo que la mente del ser humano está reprobada, era verdad, no pasa la prueba. La humanidad tiene una mente que no sabe verdaderamente pensar razonablemente. Y les comentaba a ellos, imagínese usted cómo es la mente del ser humano de irracional. Yo recuerdo que yo antes iba a un gimnasio, pero dejé de ir a los gimnasios en ese momento. Porque yo recuerdo que yo iba y todos los días, sin faltar un solo día, había una canción. Y la canción era,
porque eres demasiado niña, dice, para empezar a amar. Solamente tienes 13 años y no sabes besar. Y cuando yo escuchaba esa canción yo decía, pero ¿qué es esto? Póngase a pensar cuando usted tenía 13 años, a ver si estaba preparada para que un hombre estuviera deseando que usted empezara a amarla. Esas son etapas infantiles de la vida humana, pero ese es el razonamiento humano. Les comentaba de otra canción que era muy popular en mi juventud. No es que ahora no esté joven, solo que estaba más joven, ¿verdad? Pero decía, ese hombre es mío, decía, con otra, pero mío, 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 para siempre mío. ¿Se acuerda? ¿Cuántos se acuerdan de esa canción? Ajá, ¿verdad? Es imposible no acordarse. Y yo pensaba, cuando yo escuchaba esa canción, ¿qué de lógica tiene andar en la vida deseando el nombre de otra mujer? O la mujer de otro hombre. Pero ese es el razonamiento humano. Así piensa la humanidad sin Cristo. Y Cristo nos viene a vivificar. Y por medio de su palabra nos viene a dar libertad de esa calidad de pensamientos inicuos, como dice la palabra de Dios, porque son pensamientos en tinieblas. Pero ¿qué es lo que nos hace a nosotros vivir en esa libertad? Que cada día usted se levante y viva en la libertad. Bueno, lo que lo hará vivir en esa libertad es que usted regrese todos los días a la palabra de Dios. Si permanecieras en mí, dice, y mis palabras permanecen en ustedes, que dice aquí, conoceréis la verdad y la verdad que dice, os hará libres. Por eso le hago una sugerencia. En la mañana, su primer contacto sea con la palabra de Dios. Mi esposo es súper disciplinado. A las 6 de la mañana él está mandando ese texto bíblico de los proverbios. Póngalo, dele clic y escuche un proverbio, un consejo de Dios. En mi experiencia personal muchas veces logro ver, cuando comienzo a pensar de manera irracional, me falta Biblia, me falta Biblia. Tengo que volver rápidamente a la palabra de Dios para hacer que mi mente vuelva a entrar otra vez en cordura. Porque solo la palabra de Dios traerá libertad a nuestras vidas. Gloria a Dios por ese amén. El Señor la bendiga. ¿Quién dijo amén? Que Dios me la bendiga, hermana. Ahora usted dirá, ¿y se puede, pastora, perder esa libertad? La Biblia dice que sí. Mire Gálatas 5, capítulo 1, verso 1. La libertad que hemos recibido en Cristo Jesús para ser libre de todas esas cosas. Uno tiene que cuidarla, hermano. Esto no pasa por inercia, no pasa por gravedad. Hay que cuidar la libertad en Cristo Jesús. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 1. Estad, dice, pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, que dice, libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cada vez que usted sienta que está volviéndose a poner la cadena, porque a veces esa cadena se la pone uno solo, ya Cristo lo libertó, pero a veces uno se desorienta y va a buscar otra vez la cadenita para volvérsela a poner. Dice la Biblia, no, manténganse firmes en la libertad y no vayan ustedes mismos a ponerse ese yugo, a ponerse esa cadena, manténganse. Si uno no vigila esto correctamente, hermano, podemos terminar otra vez esclavos. Número 2, lo segundo que tenemos que hacer para vivir en la libertad por la cual Cristo murió y resucitó, y es estar donde está el Espíritu de Dios. Déjeme decirle, no en todo lugar usted va a encontrar al Espíritu de Dios. Hermana, va a decir, pero el Espíritu de Dios es omnipresente. Sí, claro que sí.
pero no va a manifestar su sabiduría, su gracia en cualquier lugar. Y muchas veces nosotros con nuestros piecitos dirigimos nuestra vida al lugar donde no está el Espíritu de Dios. A mí me encantó, esto fue una lección que recibí bastante joven por medio de una amiga. Recuerdo que estábamos las dos y alguien nos llega a decir, mira, hay tal fiesta en tal discoteca, ¿quieres ir? Y obviamente como jóvenes, ¿verdad? Uno quiere la aventura, uno quiere la emoción de vivir un momento alegre. Pero mi amiga dijo unas palabras que las guardé aquí, mire, en mi corazón. Nunca las olvidé. Mi amiga le dijo a esta persona, no puedo ir ahí. Y le dice a la persona, ¿pero por qué? Uy, ahora sos aleluya, ahora ya no puedes ir. Y mi amiga le dijo, no, lo que pasa es que en ese lugar no está lo que yo ando buscando. Yo ando buscando al Señor y allí no llega el Señor. Y miren lo que dice la palabra. 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Porque el Señor que dice es Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si usted y yo nos dirigimos a lugares donde no hay presencia de Dios, nosotros mismos nos estamos sometiendo otra vez a la esclavitud. Uno tiene que saber dónde va a dirigir sus pies. Porque lo que verdaderamente le da libertad a nuestra vida para no ser esclavo del temor, del pecado, de la ansiedad, es estar donde Dios está. Así de sencillo. Aquí puse, no hay libertad, apunte eso, no hay libertad fuera de la presencia de Dios. No hay libertad fuera de la presencia de Dios. No se trata de hacer lo que quiero, sino de habitar donde Él habita. La libertad verdadera florece donde el Espíritu del Señor, escuche esto, es honrado, escuchado y seguido. Usted puede hacer de su casa un lugar donde el Espíritu Santo sea honrado, escuchado y seguido. Y donde está el Espíritu de Dios que dice, allí hay libertad. Ahí hay libertad. No se someta yendo a lugares donde no hay presencia de Dios. Porque lo que el diablo va a hacer, mire, es decir, ¡ay, qué alegre vino! Y va a agarrar el anzuelo para jalarlo otra vez como esclavo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y número 3 y último, la libertad en Cristo crece cuando uno la usa para propósitos correctos. La inercia, la inactividad no fomenta la libertad. La libertad crece en medio de ambientes y de propósitos. Y el apóstol Pablo habla y enseña de algo para lo que uno debe usar la libertad. Y si uno usa su libertad en Cristo para eso, entonces usted conserva la libertad que Dios le dio, usando la libertad para servir a Dios. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 5, verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, que dice, a libertad fuiste llamados. ¿Cuántos fueron llamados a libertad aquí? Amén. A libertad. Solamente nos dice el Señor que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino para servir por amor los unos a los otros. La libertad que Dios nos da tiene que tener un producto, y eso es servir. Servir al Señor, servir al prójimo. Para eso se usa la libertad. No es para andar, como dice la gente, bueno, yo soy libre, yo hago lo que quiera, y entonces
hacen cosas de las que después se arrepienten y vuelven a la esclavitud. Queridos hermanos, Jesucristo nos hizo libres. Mire lo que dice 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todos, dice el apóstol Pablo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo está usando su libertad para servir en la obra del Señor, para ganar a alguien para Dios. Cuando usted usa esa libertad para los propósitos del reino de Dios, usted va a sentir que su vida adquiere mayor libertad. Mire, platicaba con una pastora la semana pasada y ella me decía, pastora, el español no llega, los españoles no llegan a la iglesia. A la iglesia solamente están llegando los latinos, pero hay un fenómeno. Los latinos luego van a las casas de los españoles donde trabajan, a las empresas de los españoles donde trabajan, y ahí pueden ejercer su servicio a Dios, hablándole a otros de Jesucristo. Para eso Cristo nos hizo libres, para que ahora nosotros donde vayamos podamos servir a Dios, dejando el olor de su fragancia donde quiera que nosotros vayamos. La libertad es para usarse, no es para tenerla ahí estancada haciendo nada, y se usa sirviendo al Señor. Entonces Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos, que dice, siervos de Dios. Dios nos libertó para que ahora seamos, ¿qué? Sus siervos. Ah, pero es que a mí nunca me han dado una oportunidad, dice alguien en el altar. No, queridos hermanos, no se necesita estar aquí para ser un siervo de Dios. Yo muchas veces me topo con personas que nunca han predicado en un altar, pero les rindo el charro, como dicen, y les admiro y les tengo respeto porque su obra, su servicio a Dios es tan espectacular y excelente que muchas veces uno que está aquí hasta puede quedar avergonzado de ver a otros cristianos que desde su rincón han decidido usar su vida para servir al Señor. Esto no se trata de plataformas, se trata de que usemos nuestra libertad para hacer lo correcto. Entonces recuerde, amados hermanos, usted no tiene que imaginar cómo sería su vida en libertad, usted la puede vivir. ¿Y por qué puede vivir su vida en libertad? Porque para eso Jesucristo resucitó. Para eso Jesús resucitó. Porque dice la Biblia que el mismo poder que actuó en su resurrección ahora vive en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para eso Jesús resucitó. Recuerde esto y con esto cierro. Juan 10:18. Me encanta Juan 10:18. Me encanta, me imagino a Jesús diciendo, ¿saben qué? A mí nadie me quita la vida. No crean que yo soy víctima de este mundo, de las circunstancias, que yo soy víctima de la gente. Olvídense de eso. Yo no soy víctima. Yo pongo mi vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese es el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Una vida, queridos hermanos, libre. La misma vida que Dios quiere que usted y yo vivamos. Amén. ¿Cuántos reciben este consejo en esta mañana? Para la gloria del Señor. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cierre sus ojos, queridos hermanos, y quiero que por un momento demos